Chicos y chicas de Munay, tus profes no somos inmunes a lo que estamos viviendo, y no me refiero solamente al COVID-19, sino a todos sus efectos sociales, culturales y económicos. Sin embargo, consideramos que es el momento de aportar, desde donde estamos y desde nuestras miradas, informar y generar conciencia, comunicando a otros lo que observamos, sentimos y reflexionamos. Y esto lo queremos compartir. Así que, ahí va. En las declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, del pasado 1 de abril, advirtió que la línea 100, que atiende llamadas por violencia de género, había registrado 5.418 llamadas hasta el 31 de marzo. De esa cifra, 528 eran de mujeres en situación de agresión grave. De entre ellas, un total de 25 habían necesitado acudir a centros de refugio temporales y 43 eran casos de violación sexual. De esos 43 casos, 27 eran niñas. Coronavirus y violencia de género son dos términos que ya por separado generan sentimientos como el miedo, pero si los juntamos, la combinación puede ser peligrosa. El domingo 15 de marzo del 2020, el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia, seguido de una cuarentena que inició a las 00 horas del lunes 16 de marzo y nos dijo a todos, quédate en casa. Desde entonces, vivimos confinados. La mayoría de las personas no podemos salir de nuestras casas si no es para lo estrictamente necesario. Y para mucha gente, el confinamiento está resultando difícil de cumplir por las implicaciones sociales que ello tiene. Sin embargo, para las mujeres que sufren violencia de género, esta exigencia de quédate en casa se torna inhumana, teniendo en cuenta que la casa para ellas es el lugar de mayor peligro, pues ahí es donde convive con su agresor, convirtiendo este encierro obligatorio en una verdadera condena. Condenadas a vivir con sus maltratadores, las mujeres que sufren violencia de género son las grandes víctimas de esta situación generalizada de confinamiento. Cuando además hay menores de por medio, la situación es aún más grave, puesto que de la misma forma sus vidas están en peligro constante. Su hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Desde que se inició la pandemia del COVID-19, se ha venido utilizando algunos conceptos matemáticos para explicar el desarrollo de esta crisis mundial. Las primeras investigaciones señalaban la existencia del factor 2,7 en el virus. Vale decir, una persona puede contagiar a casi 3 personas. Esto es sumamente importante. Para quienes recuerdan la leyenda del ajedrez sobre el trigo en el tablero, el factor en ese caso era 2, y en solo 64 casillas se llegaba a la cifra astronómica de 18 trillones de granos de trigo. También se mostraba la cantidad de contagios con características de una progresión geométrica o un crecimiento exponencial. Para los que entendían este mensaje es que el virus se propaga muy rápidamente. A más sujetos en contacto, más medios de transporte para el virus. Otro término empleado es el de cresta o pico. Efectivamente, muchas personas entienden que es el punto máximo de contagiados que alcanzará la curva y luego decaerá. Pero a la vez también obvian que este punto máximo se alcanza con el respeto debido de la cuarentena. La curva por sí solo no decrecerá. También se han mencionado los términos meseta, estadísticas, intervalos y porcentajes. Este último tristemente interpretado como que solo el 3% de los internados fallecen, cuando no se ve la magnitud real del problema. El porcentaje puede incrementarse con nuestro sistema colapsado de salud.
En fin, muchos términos matemáticos utilizados y tal vez no entendidos, pero solo bastaba con comprender el factor R del virus. Una persona contagia a más de 2 personas. De ahí la importancia de quedarse en casa. Los relatos sobre las pestes o pandemias no son solo reportes noticiosos de la enfermedad que azotó a un pueblo en el pasado, son más bien el testimonio de un acontecimiento fundacional. Es la manera en que la humanidad ha aprendido a procesar cambios y a generar nuevas formas de comportamiento. En las noticias podemos leer y escuchar frases como «Le ganó la batalla al COVID», «Juntos ganaremos esta batalla», cuando en realidad nos encontramos casi como Florentino Ariza en El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Nos encontramos como lo que somos, sujetos indefensos, incapaces de luchar contra algo que no podemos sentir a simple vista. Nos confinamos en nuestras casas, esperando que el virus no tenga el deseo de invadir nuestros espacios, nuestros objetos o a nosotros mismos. En estos momentos en que otra vez la humanidad se encuentra cuasi detenida de lo que ya era el devenir regular de la economía salvaje, el confinamiento, como en ensayo sobre la ceguera, es una oportunidad para pensar y repensar nuestras vidas, cómo las vivimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. De esta manera, generar relatos sobre la pandemia, sobre la forma en que llevamos personal, familiar o socialmente el confinamiento, no es solo un ejercicio de síntesis informativa, no es solamente una actividad escolar en un proyecto integrado. En realidad, también es una oportunidad para reconocerlo como un evento fundacional, como un acontecimiento que nos permite cuestionar la forma en que la sociedad se ha articulado, cuestionar la forma en que las personas imaginan qué es la pertenencia a una comunidad, o cómo se establecen dinámicas diferenciadas, basadas en la posesión, en el dinero y en el prestigio, y no en el reconocimiento de la dignidad humana. Si algo nos ha dejado los relatos sobre las pestes, es eso, el reconocimiento de una nueva posibilidad. ¿De qué? Ni idea. Solo tenemos el silencio abrumador y la seguridad de que no podemos volver a lo que éramos antes de la pandemia del COVID. Ese espacio de autodescubrimiento, de autocrítica y de autocuidado puede empezar en una pequeña iniciativa de relatos no ficcionales, que serán el testimonio vivo de un nuevo orden social, el nuestro. El Perú fue el primer país de Sudamérica cuyo gobierno decretó la cuarentena obligatoria ante el avance de la pandemia y adoptó medidas rápidas para evitar su propagación. Hoy, luego de cerca de 100 días después, somos el país de Sudamérica, después de Brasil, cuyo presidente tuvo una actitud de desdén frente a la pandemia, con mayor cantidad de contagios. Estamos a días de concluir la ya levantada cuarentena de facto en las calles y en la economía, y hemos superado a España en la cantidad de contagios, y ocupamos el triste 6º lugar de contagios en el mundo. Y una pregunta resuena en mi mente: ¿por qué? ¿Qué sucedió? Respuestas diversas me asaltan. La tan machacada es que la gente no respeta, es que así somos los peruanos, no nos gusta cumplir las normas. En fin, todo esto me recuerda al texto del historiador Jorge Basadre, quien escribió explicando el porqué del desastre de la guerra del salitre. El Perú iba a ser el país atacado e invadido en esta guerra, y por consiguiente, el que más severamente debía afrontar su prueba. Para no poder resistir las tensiones a ella inherentes, tenía 2 fallas esenciales que, si continúan existiendo, pueden llevarlo a nuevas catástrofes frente a las grandes pruebas del futuro: la supervivencia del estado empírico y la del abismo social. Mucha tinta ha corrido desde que Basadre escribiera y profetizara, en mi criterio, lo que hoy somos testigos como país. Muchas cosas han cambiado también, pero veo un estado empírico cuando vamos a elecciones y votamos por cascarones vacíos de ideas, con partidos agrupados en torno a un caudillo, un Congreso que no nos representa, ministerios que cuántos Richard Swings tendrán entre sus filas,
gobiernos que nos contaron que con los años de crecimiento económico ya estábamos arañando el desarrollo y ahora constatamos que no llegamos ni a 300 camas UCI cuando empezó la cuarentena. Y también constatamos que no es que no hubiese dinero, sino que no éramos prioridad. Un estado empírico, paquidérmico, indolente y lamentablemente corrupto. Y abismo social, con una economía informal al 70%, donde el 47.5% de los hogares no cuentan con refrigeradora. Por consiguiente, aglomeraciones, colas, más contagios, y donde miles de niños no tienen acceso a internet y seguirán leyendo sin comprender lo que leen, y la brecha social seguirá creciendo. Y sí, esta pandemia evidencia algo que ya vivía con nosotros, otra pandemia, normalizada, aceptada tácitamente, la pandemia de la desigualdad. Aquí me permito citar a Alberto Vergara en su artículo De la razón de Estado a la razón nacional. En relación a la pandemia, reconozcamos que algunos se protegen del tsunami con sus manos y otros en un edificio inexpugnable. Sí, pues, finalmente todos estamos en la tormenta, pero no todos estamos en los mismos barcos. Luego de escucharme, me pregunto si queda espacio para la esperanza. Yo digo que sí, porque lo hermoso de ser docente es que conoces, muy jovencitos, a los que lentamente y despacito empujan el carro del cambio. Y eso para mí es una bocanada de aire fresco antes de conectarme vía Zoom.